Hola, ¿cómo estás? No sé si te diste cuenta, pero ayer terminamos el libro de Job, una historia de sufrimiento, de ataques, de perseverancia y de restauración. Y pues ya hoy estamos en el día 39 de nuestro reto. Te felicito, sigue adelante, no desmayes, persevera y verás que al final habrás cumplido una meta, pero estarás aún mejor todavía, más cerca de Dios. Y hoy, en los pasajes del día de hoy, vamos a hablar de cómo vivir en un ambiente hostil. Cientos de cristianos han huido de Irak y Siria en medio del extremismo del conflicto islamista. Los cristianos afrontan la amenaza de torturas sistemáticas y ejecuciones en masa. El Daesh declaró el cristianismo como su enemigo número uno. Millones de cristianos viven en países donde son perseguidos por su fe. Muchos gobiernos tratan de controlar el crecimiento de la iglesia, e incluso en países tradicionalmente cristianos se da una hostilidad creciente hacia el cristianismo militante. La hostilidad hacia el pueblo de Dios no es algo nuevo. Con frecuencia la gente se siente amenazada por el éxito, el crecimiento y las grandes cifras. Puede que estés encontrándote con hostilidad en tu lugar de trabajo o incluso en tu familia por causa de tu fe. Los pasajes de hoy no solo resaltan la realidad de vivir en un ambiente hostil, sino que también apuntan a cómo sobrevivir y prosperar en medio de una oposición así. En Salmos 19, versículos 1 al 6, leemos lo siguiente. La palabra de Dios dice: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por tanto la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y este como esposo que sale de su tálamo. Se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. En estos versículos cortos de Salmos estamos estudiando la revelación de Dios. Estudia la revelación de Dios. Dios se ha revelado al mundo entero por medio de la creación. David dice que cuando miras al universo es obvio que hay un Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento proclama la obra de sus manos. Un día comparte al otro la noticia, una noche a la otra se lo hace saber. Francis Collins, cabeza del proyecto Genoma Humano, dirigió un equipo de 2.000 científicos que colaboraron para determinar los 3.000 millones de letras del genoma humano. Nuestro libro de instrucciones de ADN, el ADN que tenemos, ¿verdad? Declaró lo siguiente: no veo que la naturaleza se haya podido crear a sí misma. Solo una fuerza sobrenatural de fuera del espacio y tiempo podría haberlo hecho. La revelación de Dios en la creación está disponible para todos. Nadie está excluido de ella. Sin palabras, sin lenguaje, sin una voz perceptible, por toda la tierra resuena su eco. Sus palabras llegan hasta los confines del mundo. Cuando contemplamos el mundo podemos ver la huella de Dios, su eterno poder y su naturaleza divina. Se perciben claramente a través de lo que Él creó. Romanos 1:20. A pesar de que Dios se ha revelado a sí mismo al mundo entero, una gran parte del mundo sigue siendo hostil a Él. Tómate un tiempo para estudiar la creación de Dios y darle gracias por ser quien es, así como para disfrutar todas las cosas bellas que Dios ha hecho. Vayamos a Mateo 26, versículos 1 al 30. Y encontraremos lo siguiente. La palabra de Dios nos dice: cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras,
dijo a sus discípulos: sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás, y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Jesús es ungido en Betania. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron, diciendo: ¿Para qué este desperdicio? Porque esto podría haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo, Jesús les dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis a los pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Judas ofrece entregar a Jesús. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar y yo os lo entregaré? Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Institución de la Cena del Señor. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12, y mientras comían dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo de Hombre va según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Le dijo: tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad y comed, este es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracia, les dio diciendo: bebed de ella, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Jesús anuncia la negación de Pedro. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Mateo es claro en algo. Permítame. Esta historia de Mateo, aquí vemos cómo les cuenta a sus discípulos lo que está por suceder. Y por supuesto, muchos de ellos no lo creen. Y les dice que uno de ellos lo va a entregar. Y preguntan: ¿seré yo, Señor? ¿Seré yo, Señor? Y al final, pues, aparece Judas, quien fue quien lo entregó. Pero veamos lo que Mateo nos está diciendo, es que debemos comprender la solución de Dios. ¿Alguna vez te ha acusado falsamente o traicionado un amigo? ¿Alguna vez se ha confabulado la gente contra ti? ¿Has experimentado alguna otra forma de hostilidad personal?
Jesús experimentó todas estas cosas. Dios se ha revelado a sí mismo en la creación, pero su revelación suprema es en la persona de su Hijo Jesucristo. Dios mismo vino para ser parte de este mundo hostil, para hacer algo al respecto. En este pasaje vemos un destello de la solución de Dios, la cual fue realizada por Él a través de la venida de la persona de su Hijo Jesucristo y su muerte por nosotros. Aún así, el mundo fue hostil incluso con Jesús. Confabulaciones. No debería sorprendernos la hostilidad del mundo de hoy hacia Jesús y los cristianos. Jesús sabía que sería entregado para que lo crucifiquen. Los sumos sacerdotes y los ancianos hicieron planes para arrestar a Jesús mediante algún engaño y matarlo. Jesús dice a los 12, uno de ustedes me va a traicionar. Acusaciones. Cuando llegó a Jesús una mujer con un frasco de alabastro lleno de un perfume muy caro y lo derramó sobre él, sobre su cabeza, hasta los mismos discípulos vieron lo que había hecho por Jesús como un desperdicio. En este suceso hay algo profundamente conmovedor. Jesús es entregado por nosotros. El costo es mayor del que jamás podremos imaginar y su muerte es inminente. Un frasco de perfume caro es lo pertinente y aún así los discípulos se indignan por el desperdicio. La mayoría de la gente comprende tus obras de acción social, por ejemplo, en respuesta a la pobreza, pero encuentran más difícil de entender tu alabanza a Jesús y todas las cosas asociadas a la misma. Ven estas cosas como un desperdicio y piensan que seguramente hay un mejor uso para tu tiempo y tu dinero. Pero Jesús ve las cosas de otro modo. Ella ha hecho una obra hermosa conmigo. La mujer mostró un amor por Jesús desmedido. La traición. Las cosas que llega a hacer la gente por dinero, ¿verdad? Judas esperó la oportunidad para entregar a Jesús por 30 monedas de plata. Es difícil imaginar lo doloroso que tuvo que ser para Jesús. Judas era uno de sus amigos más cercanos. Alguien del círculo íntimo, era uno de sus 12. Uno de los 12 que había escogido. Sabía lo que haría. Uno de ustedes me va a traicionar, dijo. Jesús, a pesar de todo, por su extraordinario amor, en vez de rechazarlos a todos, muere por ellos durante una comida juntos. Comienza a explicar el significado de su muerte mediante la partición del pan y el compartir del vino. Explica cómo su sangre ha de ser derramada para el perdón de pecados. La respuesta de Jesús a un mundo hostil fue ser crucificado para hacer posibles el perdón y la redención. Cada vez que recibes la comunión se te recuerda tanto la hostilidad del mundo hacia Jesús como su amor por ese mismo mundo. Señor, gracias por tu extraordinario ejemplo de cómo vivir en un ambiente hostil. Gracias porque moriste para hacer posible el perdón y la redención. Y vamos a iniciar el libro de Éxodo. Éxodo 1, versículos... vamos a ver Éxodo 1 completito y después Éxodo 2 y Éxodo 3. Empecemos con Éxodo 1. Aflicción de los israelitas en Egipto. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia. Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70, y José estaba en Egipto, y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación, y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron, y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: He aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje.
Pitón y Ramasés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían. De manera que los egipcios temían a los hijos de Israel, y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. Y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fúa, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto? ¿Que habéis preservado la vida a los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo, diciendo: echad al río a todo hijo que nazca, y a toda hija preservad la vida. Éxodo 2. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, a la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafeteó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo a la hija de Faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó, y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Moisés huye de Egipto. En aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio con sus duras tareas. Y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes, y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés. Pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Y estando sentado junto al pozo, 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron y las echaron de allí. Entonces Moisés se levantó y las defendió, y dio de beber a sus ovejas. Y volviendo ellas a Reuel su padre, él les dijo: ¿por qué habéis venido hoy tan pronto? Ellas respondieron: un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores, y también nos sacó el agua y dio de beber a las ovejas. Y dijo a sus hijas: ¿dónde está? ¿Por qué habéis dejado a ese hombre? Llamadle para que coma. Y Moisés convino en morar con aquel varón, y él dio su hija Séfora por mujer a Moisés, y ella le dio a luz un hijo, y le puso por nombre Gersón, porque dijo: forastero soy en tierra ajena. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre.
Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Éxodo 3. Llamamiento de Moisés. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, porque causa la zarza no se quema. Viendo Jehová que él iba a verlo, llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores. Pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo. Y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondiendo Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo: en verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto, y he dicho: yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Y oirán tu voz, e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto, y le diréis: Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto, para que ofrezcamos sacrificios a Jehová nuestro Dios. Mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir sino por mano fuerte, pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. Y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías, sino que pedirá cada mujer a su vecina y a su huéspeda alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas, y despojaréis a Egipto. En estos capítulos que hemos iniciado ya de Éxodo, vemos la historia de Moisés, ¿verdad? Y la misión que Dios le ha encomendado. Moisés fue un hombre que se crió como egipcio, y tenía un destino grande
de parte de Dios. Y en estos capítulos de Éxodo 1, 2 y 3, vemos que debemos conocer quién es Dios. Moisés preguntó a Dios, ¿y quién soy yo para presentarme ante? Dios le respondió diciéndole quién es Él. Al final, la respuesta a nuestras preguntas y problemas no está en quiénes somos, sino en quién es Dios. Si preguntaras a un judío del siglo I quién fue la persona más grande que jamás vivió, seguro te habrá respondido que sin lugar a dudas fue Moisés. Era la figura suprema en su historia. Les rescató de la esclavitud para vivir en libertad, les dio la ley. El libro del Éxodo nos presenta la constitución de una nueva nación y nos presenta al hombre responsable de la misma. Un nuevo rey llegó al poder que no había conocido a José y todo lo que había hecho por el pueblo de Egipto. El nuevo rey ignoraba el hecho de que José había salvado a Egipto. La gente se olvida rápidamente del bien que el pueblo de Dios ha hecho en el pasado. El gobierno comenzó a oprimirles despiadadamente mediante el trabajo forzoso. Clamaron pidiendo auxilio y sus gritos desesperados llegaron a oídos de Dios. A lo largo de la historia, la gente ha intentado librarse del pueblo de Dios, pero nunca lo ha conseguido y ni lo conseguirán. Cuanto más lo oprimían, más se multiplicaban y se extendían. Incluso hoy en día, la iglesia suele multiplicarse y propagarse cuando es perseguida y oprimida. Moisés era el nieto adoptivo del faraón, un príncipe poderoso. Una abundancia de dinero, sexo y poder tuvieron que estar a disposición de Moisés. Pero en vez de eso eligió resistir a la hostilidad. Obedeció el llamado de Dios y eligió identificarse con el pueblo de Dios, el cual era un grupo de gente a la que aquellos de alta alcurnia como Moisés miraban con desprecio. Una nación esclava, Israel. Con los lentes del Nuevo Testamento vemos cómo Moisés prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los efímeros placeres del pecado. Consideró que el oprobio por causa del Mesías era una mayor riqueza que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Hebreos 11, versículos 25 al 26. No fue una elección fácil, pero al final obedeció el llamado de Dios y se enfrentó a un mundo hostil. El reconocimiento de quién es Dios estaba con el meollo de su obediencia. Dios se reveló a sí mismo a Moisés de diferentes maneras en estos versículos y le prometió: yo estaré contigo. La revelación de su nombre fue particularmente significativa, pues el nombre de una persona se entendía como una declaración del carácter o naturaleza de esa persona. Dios se revela a sí mismo como yo soy el que soy. La única manera en la que Dios puede ser descrito al completo es en referencia a sí mismo. Este nombre declara la grandeza única y la naturaleza eterna de nuestro Dios. Este nombre, en su forma contraída, se convierte en el nombre por el que Dios es conocido a lo largo del resto del Antiguo Testamento. En hebreo es Yahweh, normalmente traducido al castellano como el Señor. La consecuente obediencia de Moisés a Dios estaba enraizada en su comprensión acerca de quién es Dios. En efecto, Dios le dice a Moisés que no se preocupe de la hostilidad con la que tendrá que enfrentarse. Todo lo que importa es que yo soy el que soy. Está con él. Él es suficiente ante todos tus miedos, ansiedades y desafíos. Cuando sabes que yo soy el que soy y está contigo, puedes relajarte y estar en paz. Moisés debió su vida a 5 mujeres valientes. Sifra y Fúa desafiaron a Faraón y salvaron la vida de cientos de bebés varones. Miriam, la hermana de Moisés, actuó sagazmente al conseguir que su propia madre lo amamantara. La madre de Moisés transmitió una gran fe a sus 3 hijos, Moisés, Aarón y Miriam. Y lo más sorprendente, la hija de Faraón tuvo compasión de Moisés y lo rescató. Estamos en un mundo hostil, pero si Dios está con nosotros, todo es posible. Que Dios te bendiga.